tardes. Bienvenidos a esta pequeña charla de debate de algunas cuestiones inquietantes, o de una cuestión inquietante, o al menos supongo que a todos nos inquieta, si estamos aquí, a mí de sobremanera, que es debatir un poquito sobre la discapacidad. Pero de la discapacidad desde el punto de vista de los derechos humanos. Cuando me voy a referir a la discapacidad y los derechos humanos, no voy a hablar de discapacidad del Código Civil, ¿no? Ni discapacidad en el Código Penal. Voy a hablar de discapacidad en el marco internacional. Y cuando me voy a referir al marco internacional, me voy a referir específicamente a la primera convención que se sancionó en el siglo XXI, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Dentro de esta convención, que en realidad está conformada por 50 artículos, ya hay algunos derechos reglamentados en otras convenciones. Por ejemplo, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Entre una de las tantas, Convención contra la tortura y otras penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a referir específicamente a lo que reglamenta los derechos de las personas con discapacidad. ¿Bien? La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es una convención que se sanciona en tiempo récord en el año 2008. Previamente existía solo en el marco internacional y en el marco del ordenamiento jurídico argentino la Convención Interamericana para la erradicación de la discriminación de las personas con discapacidad, que es una convención regional, ¿no? Es una convención regional. Era necesaria una convención internacional sobre este grupo vulnerable. Ustedes sabrán, y los que no, lo mencionamos aquí, que el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional establece 4 categorías de grupos o personas que conforman una determinada comunidad que son particularmente vulnerables: las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con discapacidad. Y las palabras no son casuales. No voy a referirme tampoco a discapacitados ni a chicos especiales, simplemente a personas con discapacidad, ¿no? Y vamos a ver por qué utilizamos personas con discapacidad. Previo a la sanción de la Convención Internacional, que es una novedad en la materia, no había muchas normas, salvo la Convención Interamericana y para la lucha de la discriminación, como les decía recién, que es de la Organización de los Estados Americanos, mientras que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es de la ONU, es de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Por ello, una es regional, la otra dentro del marco internacional. Solo existían las normas uniformes para la promoción de igualdad de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Las personas, los defensores que se encargaban de velar por los derechos de las personas con discapacidad, no encontraban, si bien en estas normas, un marco, sí encontraban un marco legal, lo cierto que no era vinculante, o sea que era necesario debatir sobre una convención. Bueno, efectivamente la convención arranca por el año 2004 y se termina sancionando 4 años después. Es una convención muy particular, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque tuvo una activa, es la única convención en donde tuvo una activa participación de las ONG y incluso con mucho voto y con mucho peso la opinión sobre los estados de las ONG. En base a esta breve introducción, tengan presente esta frase, ¿no? Todos la pueden seguir. En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos
serían suficientes para proteger todos los derechos. Sin embargo, no es así. Necesitamos de otros instrumentos internacionales, especialmente en los casos de los grupos más vulnerables. Bien, ustedes imagínense que hay, como verán, 650 millones de personas discapacitadas ahí en el mundo, que es alrededor del 10% de la población. Pero eso es un dato estadístico del año 2008, cuando se sanciona la convención. Hoy hay 1.000 millones de personas, aproximadamente, con alguna discapacidad, que podrá ser física, que podrá ser sensorial, que podrá ser psíquica, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son datos de la ONU, ¿no? Bien, tenemos dos en la Argentina convenciones. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la Organización de los Estados Americanos. Bien, suscrita en 1999 e incorporada por ley 25.280. Esa convención tiene como objetivo prevenir e erradicar todo tipo de discriminación en contra de las personas con discapacidad. Y si ustedes podrán advertir, hace poquitos días, al menos creo que este fin de semana, si mal no me equivoco, salió en el diario que una diputada, una legisladora a nivel provincial, estaba solicitando la adhesión de la provincia a esta convención. Bueno, más allá de esto, yo personalmente creo, si bien muchos doctrinarios sostienen que en el artículo 75, inciso 22, donde se mencionan los tratados internacionales, es taxativa la enumeración, lo cierto es que eso fue en un momento cuando se sancionó precisamente la Constitución con la reforma del 94. A mí me parece que estas son convenciones que vienen a cubrir a los grupos vulnerables, como la 100 reglas de Brasilia, como la convención esta regional, que me estoy refiriendo en un primer término. Entonces son válidas y se pueden aplicar totalmente, más allá de las adhesiones, porque son tratados internacionales. Si bien son soft law, que esto que se llama derecho blando, con quien rellenamos, pero ustedes verán que en la jurisprudencia actual de los tribunales del país hay mucho soft law en la materia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, muchas sentencias penales mencionan los principios y buenas prácticas de las personas privadas de la libertad en las Américas y no está incorporada en la Constitución Nacional. Sin embargo, tiene principios importantes que deben ser aplicados. Y así en las sucesivas ramas y fueros, ¿no?, de la jurisprudencia argentina. Luego tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2008 y que ha sido incorporada por ley 26.278. Hay dos particularidades a tener en cuenta. Primero, la nueva convención, como ustedes ven ahí, tiene dos importantes características. La primera de ellas es que admite la presentación, o sea que cualquier persona física o jurídica puede presentarse y denunciar que no se están cumpliendo con los derechos que reglamenta la convención o que le garantiza la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces puede demandar al Estado, etc. En cambio, la Convención Interamericana no permite las denuncias individuales. O sea, no puede una persona física, sino que admite las denuncias de un Estado a otro Estado. ¿Bien? Y además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un protocolo que establece una serie de reglamentos para que la persona que se presente vea cuál va a ser la guía que va a seguir para poder denunciar ante estos organismos. Argentina ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas y el protocolo facultativo. El protocolo fue el más resistido porque, bueno, evidentemente los estados se resisten a ser denunciados ante una comisión de seguimiento, ¿no?
que está establecida y que debe estar establecida, porque la Convención manda, en estos casos de las personas con discapacidad, a que efectivamente el órgano argentino, el Estado argentino, establezca un órgano de seguimiento, ¿no?, donde se garanticen los derechos de estas personas y si hay alguna vulneración en donde se los pueda denunciar efectivamente para que se los haga valer en el organismo internacional. Bien, dicho esto, no es menos importante, antes de ingresar a hablar específicamente de los derechos de las personas con discapacidad, de lo que efectivamente son los modelos que han venido por años instalándose en nuestra comunidad, en el país, en el mundo, sobre cuál es el pensamiento que se tenía sobre la discapacidad, sobre las personas que presentaban algún tipo de diferencia o de diversidad con el resto. No voy a decir deficiencia porque, más allá de que la Convención lo menciona, es un término médico que también ha sido superado. Primero, tenemos, en cuanto a modelos de abordaje, hay muchos. Vamos a utilizar los que más han sido discutidos durante mucho tiempo. Tenemos el modelo de la prescindencia. En este modelo, como su nombre lo indica, se prescinde de la persona con discapacidad. La persona con discapacidad no aporta nada a la comunidad. Es más, tiene su origen en creencias religiosas. Se creía que las personas con discapacidad o que tenían deficiencias eran mensajes diabólicos o transmitían mensajes diabólicos, eran consecuencia del enojo de los dioses, y como no contribuían a la sociedad, su resultado era la exclusión o el exterminio. ¿A través de qué modelos? De otros submodelos que tiene el modelo de prescindencia, que es el eugenésico, que ustedes pueden ver ahí. Las personas con discapacidad es un ser cuya vida no merece ser vivida, y entonces el exterminio aparece como una solución, a través de figuras, por ejemplo, como el infanticidio, algunas. O también la marginación, o la exclusión, aparecía como una posibilidad de dejar a la persona con discapacidad al margen. Era un ser inútil, un ser que no contribuía a la comunidad. Es más, era como lo siniestro que solía mencionar Freud, como algo que debería permanecer oculto y que se ha expuesto, ¿no?, y que nos causa algún tipo de espanto. Por duro que sea, ese fue un modelo que pervivió durante muchos años en la antigüedad, ¿no? Y donde no solamente entraban las personas con discapacidad, entraban muchas veces los indigentes, entraban muchas veces las personas que sufrían algún tipo de pena o condena. ¿Bien? Luego, con el pasar de los años, aparece el modelo médico rehabilitador. Es un modelo que incluso se sigue difundiendo en la práctica actual en algunas circunstancias. El modelo médico rehabilitador ya no ve a la persona con discapacidad como un ser inútil, como un ser que no sirve a la comunidad, sino que, por el contrario, dice, sí, la persona con discapacidad puede contribuir a la comunidad, puede ser útil a la sociedad, en la medida que sean normalizadas, en la medida que sean curadas, al punto tal de eliminar la deficiencia o la diferencia que esa persona tiene. Pero sí, esto ¿qué es lo que trae el aparejado? Que si no son normalizadas, no son curadas o sanadas, no contribuyen a la comunidad. Y este modelo médico rehabilitador tiene esas características que ustedes ven ahí, ¿no? Las causas de la discapacidad ya no son religiosas ni científicas, no son religiosas, sino que son científicas. Hay que verla a la persona desde el punto de vista médico, ¿no? Se lo predica en términos de enfermedad. Las personas con discapacidad ya no serían inútiles, pero siempre en la medida que sean normalizadas o rehabilitadas, ¿no? Se promueve el fortalecimiento de la educación especial en este modelo, en el nuevo modelo que ya vamos a ver,
se prescinde de la educación especial, es más, desalienta a los colegios especiales. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, ahí lo pueden ver, en este modelo se produce una identificación de la discapacidad con el concepto de enfermedad, siempre va a ser vista la discapacidad o la diversidad como enfermedad, no va a ser visto como ninguna otra consecuencia, solo como enfermedad. Y la asistencia social aparece, ¿no es cierto?, como la principal causa de subsistencia, ¿no? Que en el modelo social, que ya vamos a ver cuál es, perdura, pero se le critica que sea la única salida. Hay muchas salidas más, ¿no? Hay muchas salidas más. Bien. Y aparece como modelo de la discapacidad el modelo que si se quiere exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el modelo social de la discapacidad. El modelo social, ya las personas no dice que el motivo de la discapacidad o los orígenes de la discapacidad no son ni religiosos ni científicos, sino que tienen que buscarse en causas sociales. Ahí está. ¿En dónde? ¿En dónde? En las barreras que existen entre la diferencia o la deficiencia, porque utiliza la palabra deficiencia en una convención, y la barrera social. Y la barrera social. O sea, la discapacidad, los orígenes de la discapacidad ya no son, como vuelvo y reitero y remarco, religiosos ni científicos, sino que la misma comunidad es la que marca la diferencia y no acepta la diversidad. Las personas con discapacidad deben ser vistas como parte de la diversidad social. ¿Bien? Entonces aparece este modelo que está relacionado con los derechos humanos. La Convención, ahí se menciona dos artículos, el 3, el artículo 3, después lo vamos a ver en detalle, habla de los principios que establece la Convención, cuáles son cada uno, y el 12, donde habla de la capacidad amplia que tiene la persona con discapacidad para poder desempeñarse en la vida como cualquiera de nosotros, ¿no? Recuerden que en el modelo médico rehabilitador se la veía a la persona con discapacidad, siempre fue un objeto de tutela. Es más, ustedes podrán advertir, los que son civilistas en este caso, que el código establece un sistema tutelar prácticamente para las personas con discapacidad. De hecho, se sigue utilizando palabras como dementes. El Código Penal utiliza, por ejemplo, allá cuando habla del aborto no punible, la palabra idiota o demente, ¿no? O sea, digamos, tiene una letra, la ley, que sigue siendo discriminatoria, que sigue siendo anacrónica, ¿no? En este aspecto. Entonces, con la Convención aparece precisamente el modelo de discapacidad y los principios, sobre todo, de autonomía y vida independiente. Ese es un principio muy importante que después lo vamos a ver en detalle. El de no discriminación, accesibilidad universal, educación inclusiva, diálogo civil, entre otros. ¿Bien? Bueno, y así vamos entrando a la Convención propiamente dicha. La Convención, a nosotros, desde el marco del derecho internacional de los derechos humanos, no nos va a dar una definición de discapacidad. ¿Y por qué? O de personas con discapacidad. ¿Y por qué? Porque dice que la discapacidad propiamente dicha, dice el preámbulo de la Convención, es un concepto que evoluciona. ¿Por qué? Porque no es un concepto estático como establecía el modelo médico rehabilitado. Es un concepto que evoluciona porque va en el día tras día, ¿no? Con el pasar del tiempo, evolucionando precisamente con las distintas evoluciones que tienen las barreras que se van suscitando en cuanto a la discapacidad. Entonces es un concepto que permanece dinámico. Entonces no podemos dar, dicen los redactores de la Convención, un concepto estático de discapacidad o de personas con discapacidad, porque
va a evolucionar siempre, va a seguir evolucionando. Entonces, en esa evolución, en esa interacción que va a tener la persona con las barreras que existen en el mundo actual, es donde vamos a ir buscando los caminos para ir logrando una igualdad cada vez más real, ¿no? Entonces, nos describe, sí, las personas con discapacidad, más bien una cuestión descriptiva. Ahí dice que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, ¿no? Entonces, a largo plazo porque exige una cronicidad. ¿Bien? Puede haber algún tipo de, si se quiere, disminución en algún corto tiempo, pero que luego es superada en este aspecto. Y que al interactuar con las diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, la Convención, en el artículo primero, lo que está tratando de hacer ver a todos nosotros es, en definitiva, precisamente, que busquemos la igualdad no ya en la propia persona, sino en las barreras que nosotros mismos ponemos, ¿no?, en las cuestiones de discapacidad. Las barreras, cuando se refiere a barreras, se está refiriendo a la sociedad, a nosotros, que vemos a la persona con discapacidad aún como algo que nos causa por ahí curiosidad, que nos causa rechazo, ¿no? Como que lo tenemos, es diferente. Y ahí es donde se quiebra la igualdad, en la diferencia. No somos diferentes. Las personas con discapacidad entran dentro de la diversidad y deben ser vistos como la diversidad que hay en una determinada comunidad. Entonces, también tengamos en cuenta que la Convención Interamericana, esta convención regional que yo le decía, nos da un concepto de discapacidad por motivo de discriminación, ¿no? Eso nos da la Convención Interamericana. Y luego, ¿qué es lo que se entiende de discriminación por motivo de discapacidad? Habla allá abajo, que ven que se subraya una palabrita muy interesante que se llama de ajustes razonables. ¿Tá? Ustedes sigan a la lectura para no estarles leyendo yo repitiéndole ahí de lo que dice, pero habla de, incluye toda la forma de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa los ajustes razonables? La denegación de ajustes razonables. A veces no es necesario modificar todo el aparato legislativo que tenemos para poder adecuar una determinada estructura para lograr una igualdad real para con un determinado grupo vulnerable. En este caso nos estamos refiriendo a las personas con discapacidad. Los ajustes razonables son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada e indebida, como ustedes ven ahí, cuando se requieren en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el pleno goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás. Esos ajustes, además, tienen que ser razonables. O guarda con esto. O sea, a ver, ahí tenemos dos ejemplos. Primero, la obligación de adecuar la legislación vigente a la situación de este grupo social en cada estado parte. Puede suceder que la Argentina, que tiene muchísima legislación en materia de discapacidad, tenga una norma que garantice mejor un derecho que en la forma que lo describe la Convención. Entonces, el ajuste razonable puede suceder que un tribunal argentino diga: bueno, pero la Convención no me garantiza esto, pero no está garantizando el ordenamiento. Pero como la Convención, porque existen trampas, sobre todo cuando de leyes se trata,
puede suceder que tengamos que aplicar el principio, un principio que se suele llamar de pro homine, ¿no? Que tengamos que aplicar la legislación argentina y no nos escudemos en la convención, porque la convención no regula una determinada cuestión que sí regula el ordenamiento jurídico argentino. Bien, entonces hay que adecuar la legislación. Hay mucha legislación en materia de discapacidad, pero hay mucha legislación que no protege la discapacidad y que no se reconoce la discapacidad. Hoy las medicinas prepagas, las empresas de medicina prepaga, no cubren la discapacidad. Sin embargo, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el fallo Cambiaso, que sí obliga. Entonces ya es hora de que también se adecue la legislación en ese aspecto. También ocurre que muchas veces, y si hay algún abogado litigante en este aspecto, bueno, lo veo el doctor Monasterio, y algunos otros abogados también puede haber, suele suceder que OSEC tampoco. Es un problema grave. Es un problema grave que una obra social pública no esté garantizando el derecho pleno a la salud, como exige la Convención. Ni hablemos si un niño, que además es vulnerable por ser niño, por ser una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, ni hablemos si lo tiene que garantizar. Sin embargo, no lo garantiza y hay batallas legales hasta poder lograrlo desde un punto de vista que un fallo dice sí o no. Bueno, es necesario adecuar la legislación a esto. Pero además la obligación del Poder Judicial, en la estructura jurídica del país, miren ustedes, del Estado nacional y provincial, de interpretar la normativa vigente en función de dichos ajustes razonables de la legislación a la situación de este grupo social protegido, porque lo manda el artículo 75, inciso 23, ¿no? Que es un grupo ampliamente vulnerable. Ampliamente vulnerable. Entonces, no basta con adecuar la legislación si los encargados de aplicar la ley no nos adecuamos a la normativa que ya ha sido ajustada razonablemente a ella. Entonces es necesario que el Poder Judicial la aplique, que el Poder Judicial la conozca, que el Poder Judicial vaya a la norma internacional y de ahí baje, porque en definitiva está regulando los derechos de uno de los grupos vulnerables que sí reconoce la Constitución Nacional, ¿no? Entonces, estas dos características tiene la institución de los ajustes razonables. Es muy importante porque si vos te escudas diciendo, no, bueno, yo la normativa ya la tengo y la Convención Internacional no garantiza tal dicha y tal circunstancia, entonces, y la denegación de ajustes razonables es una causa de discriminación. Entonces hay que ajustarse no solamente en la práctica tribunalicia, sino en lo legal también, ¿no? Ahora, reitero y reafirmo que si hay una norma dentro del ordenamiento jurídico argentino que garantice mayor un derecho que la Constitución en forma más fuerte, un derecho que la Convención, y bueno, hay que estar a esa norma. Siempre hay que estar a la norma que garantice en forma más amplia los derechos. Esto implica el pro homine, ¿no? Bien, esos son los principios generales de la Convención. Ténganlo en cuenta, son muy importantes. Primero, el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar la propia decisión y la independencia de las personas. ¿Qué significa esto? Fíjense ustedes que la Convención en el artículo 12, que es el más importante, le reconoce a las personas la posibilidad de que ellos tomen sus decisiones. A ver, las personas con discapacidad muchas veces, y lo reitero, lo vemos como un niño, como alguien que no puede tomar decisiones. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Cuál es el modo? Bueno, ustedes van a decir, bueno, doctor, hay muchos tipos de discapacidad, sobre todo los intelectuales, que bueno, por ahí, bueno, la Constitución, dice la Convención en este caso, manda a que se lo acompañe a la persona, no la deja huérfana de tener un asesor,
¿no? De tener un abogado defensor. Pero la figura del curador, y acá sí me voy a introducir el Código Civil un poquito, queda un poco como desplazada. El curador está, si es necesario, o sea, la protección legal va a estar, pero lo vamos a dejar a las personas con discapacidad que tomen sus decisiones. Que ella decida, en algún marco, en algún aspecto. ¿No? Ustedes imagínense, incluso la gente con síndrome de Down ha avanzado mucho con los medios tecnológicos que ya vamos a ver. Y ha podido desarrollar mucho y hay resultados asombrosos y pueden tomar decisiones propias y pueden entender lo que se está explicando. O sea, ya salgamos del modo de veamos a la persona con discapacidad con posibilidad de autonomía. Esto implica la diversidad. Esté alrededor nuestro como uno más y que tome sus decisiones. ¿Nos va a llevar tiempo? Sí, seguramente nos va a llevar tiempo. Pero empecemos. Ese principio de autonomía individual y de tomar decisiones de independencia es muy importante. Es muy importante. El apoyo legal está, pero la persona con discapacidad va a decidir sobre su propia vida, con quién vivir, sobre su libertad reproductiva, que ya vamos a ver también, su libertad sexual, que también es resistido en las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, hemos visto como ocurre con los niños, niñas y adolescentes, con mayor razón siendo una persona con discapacidad, que nos resistimos a que tomen decisiones. Y muchas veces, si son personas con, vuelvo a reiterar, con algún tipo de discapacidad intelectual, ni siquiera son escuchadas. Es más, muchas veces, la decisión es la internación. Pero le preguntamos si realmente quiere estar en un instituto internado. No, nadie va a querer estar internado, me imagino. Nadie. ¿Por qué no le preguntamos? Pero lo hacemos. Muchas veces son para solucionar problemas familiares. Entonces, la institucionalización con la nueva convención también empieza a desplazarse, ¿no? Y al tener a la persona en cuenta en ese aspecto. La no discriminación es parte de lo que hemos visto recién. Cuidémonos con discriminar. Dentro de los ajustes razonables, que siempre se debe poner una rampa, es muy importante. Disculpe, doctor, el problema está en los padres que se resisten a aceptar que tienen hijos con discapacidad y lo consideran un bebé, un niño. Entonces uno le habla a los padres. Yo trabajo también a la tarde en una escuela especial y le puedo decir que los papás se resisten mucho a aceptar que ya son jóvenes adultos. Hay chicos, tenemos adultos que son padres de familia y hay otros que los papás no aceptan que pueden desplazarse solos y son las luchas de los grandes, que entonces las malas somos las docentes, que decimos no, que nosotros discriminamos a ellos, no es así, estamos ayudando a que ellos se independicen, pero yo creo que hay que prepararlos primero a los papás, no digo todos, sino a algunos papás que les cuesta aceptar y ellos hablan por los hijos, no dejan que el joven crezca. Ese es el problema. Y que además interactúe, porque ustedes imagínense que recién no el concepto del modelo social de discapacidad. Ven que lo entiendo como un segundo. Respecto a lo que dice ella, ¿no? Yo tengo un hijo con discapacidad. Quiero decir que muchas veces nos sentimos muy solos. Y solos en el aspecto cultural y social, que es lo que usted empezó a hablar. Me ha pasado, mi hijo ha ido a una escuela integrada, a la ENCA, a la escuela normal. Había una época que había amenazas de bomba permanentemente. Santiago tenía 10 años, con silla de ruedas, y pasó que en una de las amenazas de bomba, esto quiero decir, cuando uno muchas veces siente que lo sobreprotejo, escuchamos de los docentes esto, que es cierto. Se fueron todos a la plaza y lo dejaron a Santiago, la única persona con silla de ruedas, después se lo olvidaron. Entonces pienso también que esto que pasa de los padres, esta actitud de los padres, muchas veces es porque nos sentimos solos de la contención social o educativa o laboral o lo que sea. Muchas veces el discapacitado es dejado solo, es abandonado
Y yo creo que se hace muchas veces hincapié en los padres, y los padres hacemos lo que podemos, pero con mucha lucha, ¿no? Yo a mi hijo no lo escondí jamás, lo saqué toda la vida, lucho por su autonomía, por su independencia, y sin embargo lo tengo que ayudar a cruzar una calle, ayudar a subir una escalera. No hay ascensor. En la escuela ESCA, por ejemplo, en la ESCA acá pusieron ascensor, y va desde los 4 años hasta los 18 se recibió ahí. Bueno, ahí está específicamente lo que trata, o sea, lo que debe haber conciencia, debe porque todavía no, seamos honestos, falta mucho en este aspecto, pero por ejemplo ir superando las barreras, porque esas son, ahí está el motivo de la discapacidad, no están en la diferencia, No. está en la barrera. Sí. ¿Bien? Bueno, continúo y... Gracias. Si alguien quiere, no, por favor. La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, ahí está algo de lo que estamos hablando, o sea, pueden participar. Ya vamos a ver que las personas con discapacidad son las personas que mayor, más allá de que, bueno, por ahí pueden tener padres que sí pueden tener una sola, pero al haber estado tan separadas del resto de la comunidad en algunas circunstancias, son las que mayor índice de pobreza tienen en algunas cuestiones. ¿No? ¿Por qué? Porque no han podido tener acceso a la educación, porque además cuando han querido tener acceso a la educación, y por favor, que no quiero herir susceptibilidades, ¿no? En este aspecto, me estoy refiriendo en general, porque ha pasado en general, muchas veces el educador, ya vamos a ver un caso en particular, ha dicho, no me puedo hacer cargo, porque no me siento capacitado, porque no soy especialista. Bueno, pero no es eso lo que queremos con la gente con discapacidad. Doctor, Ya vamos yo a quiero agregar a eso y les hablaba de la mamá. Yo soy docente en el superior, en maestra especial, Sí. en una educación especial. Y recién en los IES, en formación docente, recién el año pasado, abrieron una cátedra a donde se trabaja todo esto. O sea, miren ustedes hasta dónde llegamos, pues yo hice en esta corte, cuando se reciba, y en futuro, recién va a poder decir sí, puedo trabajar con tal mínimo. Mientras tanto, anteriormente no había ningún IES que tenga un abordaje que esté trabajando la discapacidad y tener una Sí, hora. gracias. Es tremendo, y usted imagínense que la Convención Interamericana del año 99, la Convención sobre el Derecho del Niño, que habla de discapacidad, también habla de esto, ¿no? De cuando que se le garantiza al niño la plena salud integral en el ámbito físico y psíquico, ¿no? En todo, son del año 94 y estamos en el 2000 y pico y recién estamos introduciendo. Es una larga lucha que han venido trayendo también muchas ONG, todo. Imagínense que tenemos una convención, la primera convención del siglo XXI, y estamos hablando que arrancamos hace muchísimo tiempo atrás. Pero bueno, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humana. No nos empecemos a ver, basta de vernos como diferentes, por favor. Podemos estar en una fiesta, en un boliche, puede haber una persona con discapacidad totalmente bailando como nosotros. Pero sin embargo, nunca lo vemos. A ver, ¿cuántas personas con discapacidad viven en un boliche? ¿Tiene derecho a divertirse? Sí. ¿Pero por qué no van? Porque no están adaptados los lugares para eso, porque además no es posible que una persona que tenga una discapacidad motriz pueda estar con la silla de ruedas. ¿Por qué no? ¿Me explico? Me refiero específicamente a la educación, puede haber mil circunstancias. De todos modos, soy optimista porque hay algunos avances que ya les voy a mostrar acá. Ustedes van a ver los avances que ha habido o que se están intentando y son muy interesantes. Igualdad de oportunidades para todos. Por ejemplo, que ya lo vamos a ver también en el trabajo. No veamos al trabajo como dándole a las personas con discapacidad por una cuestión de lástima, porque eso es lo que ha pasado ahora. La vemos a las personas con discapacidad con lástima. ¿No? El modelo social de discapacidad, que es el que hoy debemos llevar adelante, que es este modelo que traduce la Convención, es un modelo que surge porque precisamente, ¿no?, hay mucha opresión social en esto. Y los resultados son cuáles. Una comunidad que no le interesa a las personas con discapacidad. Porque si recién me decía la profe allá que los IES recién en el año 2002 están incorporados. 2012, lo que es el nivel inicial y profesorado de nacionales. Entonces, el IES. o sea, lo que pretende la Convención es no llenarse la boca con lindas palabras, sino que es
promover, proteger y asegurar. Tengan en cuenta esos tres verbos. Promover, proteger y asegurar los derechos. Hay que garantizar, ¿no? En este ámbito. Y la accesibilidad en todo, en todos los tipos, sobre todo en la justicia. La igualdad entre el hombre y la mujer, porque además esta es otra cuestión, la cuestión de género, ¿no? Exige la igualdad entre el hombre y la mujer y pone énfasis en dos categorías vulnerables: las mujeres y los niños. Lástima, y acá, que hemos dejado a los ancianos. Hay a nivel internacional algún proyecto de ley para proteger a este grupo etario como de las clases vulnerables. Pero no dejo nada. Sí. Yo me especializo en la gerontología, que es, digamos, lo que está acá en la sentencia, que se dice que se ha dejado de lado. ¿Se han dejado de lado los ancianos? Sí. Ahora, el anciano con discapacidad creo que entra totalmente acá. Se lo está viendo desde el lado también de los derechos de los adultos mayores, con más objetividad que antes. Como se lo veía al niño discapacitado, como que el abuelo se lo trata como que un niño, como que no puede cruzar, como que molesta, no tiene una institución. Ahora sí pueden decidir si pueden estar en una terapia, morir o no morir, cómo morir, dónde estar, dónde vivir. Todos esos derechos ya lo tienen. Y como docente puedo decir que ningún niño es discapacitado, porque yo trabajé haciendo actividades preventivos sociales, tanto con adultos mayores como chicos con ciertas discapacidades, tanto mentales como físicas, y puedo decir que son más sensibles y son muy inteligentes, saben cómo socializar, les encanta bailar, yo les enseño a bailar, a cantar. No, y además vos fíjate que por eso empecemos a utilizar también algo casual. La convención habla de personas con discapacidad, no desalienta al discapacitado, al especial. Son personas creo con que también discapacidad. va la formación, digamos, Claro. pedagógica del profesor, la estimulación, digamos, directa y objetiva hacia las personas con la discapacidad, de verlo como una persona capaz, Seguro. ayudarlos. Como parte de la diversidad, precisamente. Así es. Con uno más. El respeto a la evolución de la facultad del niño y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad, también, que es algo lo que recién manifestaba ahí el señor. Bueno, hay un sexo. Rodrigo, discúlpame. Sí. Con este tema, ¿no?, de los tratados internacionales, vos fíjate que el artículo, nosotros tenemos prescritas las acciones positivas en el inciso 23 del artículo 75, donde justamente es una norma que porque en el artículo 16, esto puedo decir que todos son iguales, no funciona, porque hay una desigualdad estructural, no es lo mismo una persona que tiene sus piernas que la no tenga. Yo creo que la solución está dada en nuestra normativa, pero por el inciso 23, la posibilidad de llevar acciones positivas para equilibrar lo que es. Por eso, igual. vos sabés que cuando empecé yo recién María, yo les dije, de hecho, o sea, esto de que están dentro de las clases vulnerables que prevé el artículo 75 y 73 junto con la mujer y todo. Entonces, al Congreso lo habilita, obviamente, de cada acción positiva. Todo y que en pase a la normativa nacional, que necesitaríamos que también aprender a manejarla. Es interesante este tema. No, vos fíjate que está muy incluso- encantado porque podemos ir arriba y sortear Y sí. todas las trabas porque es la máxima. Pero vos fíjate que hubo hace poco un caso, mire, yo les cuento, en el cual hay una ley, no recuerdo el número específicamente ahora, pero la 24.000 y pico, que le da una posibilidad a las personas con discapacidad de tener, en las universidades nacionales, en los organismos nacionales, tener un comercio, poder ejercer el comercio, ¿no? Entonces, vos sabés que en Córdoba, por ejemplo, que nace obviamente con la autonomía de la universidad, ya muchos años, hubo una persona que quiso poner un comercio, no lo dejaron, y se basó precisamente en esta normativa. La normativa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se me viene ahora el fallo, en el cual la Corte Suprema de Justicia, la universidad decía, nosotros tenemos autonomía, y dentro de la universidad nos manejamos y le decimos quién viene y quién no viene. Eso era el planteo de la universidad. Y la persona decía, yo soy una persona con discapacidad, quiero poner porque hay una ley que me habilita que en los organismos nacionales puedo ejercer el comercio.
Bueno, le terminó garantizando la Corte Suprema. Pero tuvo una batalla algo así de 10 años, ¿no? Podría haberse cansado, podría haber desistido. Entonces, es algo así como dice María, o sea, hay muchas veces que las normas están, pero hay que desplegar una batalla, y a usted le puede pasar, doctor, como cualquier otro le puede pasar. O sea, hay que llevar una batalla adelante porque cuesta que la persona con discapacidad ocupe lo que realmente le está reconociendo. Y hay todo les puedo asegurar que en materia de discapacidad a nivel nacional hay muchísimo. Sin embargo, lo básico, que la salud no está garantizada y la educación está resistida. Dos pilares, ¿no? Básicos. Educación y salud. La prepaga no la cubre. La Corte en el fallo Cambiaso dijo, cúrala, señor. Pero ustedes recuerden que por ahí es para un caso concreto, después que guarde la batalla, recuerden con otra persona con discapacidad, volver a citar el fallo Cambiaso y que esa integración que tenga con mucha suerte la Corte siga esa doctrina. Que también es otra cuestión, ¿no? Vamos ahí. En ese parámetro, ustedes fíjense en cómo va variando, porque además, esto es lo que exige con los ajustes razonables, que además, ustedes ven, y vuelvo atrás, que acompañe la doctrina del tribunal, que no necesariamente tiene que estar de acuerdo, no, pero que acompañe con los cambios que exige la Convención. Si no, difícilmente con los ajustes legales solamente podemos hacer algo. Obviamente que los jueces tienen la posibilidad de interpretar las leyes de mi manera, pero guarda que, no recuerdo en qué fallo de Estados Unidos, dice que los jueces tienen que tener en cuenta siempre sobre las clases vulnerables, poner especial énfasis su vista sobre las clases vulnerables y fallar con mucho detalle ahí, ¿no? Entonces es una cuestión de tenerlo en cuenta esto. Bueno, esto miren chicos, no sé si lo van a poder ver, pero yo se los leo aquí. La verdad que quería poner todas las obligaciones porque son muy importantes. El artículo 4 de la Convención establece las obligaciones, por ejemplo, tener en cuenta en todas las políticas y todos los programas la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad. No es casual, ustedes fíjense que en todos los programas se habla de protección, se habla de promoción, de la protección integral, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchar y hacer participar a las personas con discapacidad, bien que importante. Incluidos los niños y las niñas con discapacidad a través de las organizaciones que les representan. Efectivamente, o sea, tienen voz, tienen voto. Si yo, un chico que no tiene discapacidad, algún tipo de discapacidad, una persona con discapacidad, corrijo, pero es un niño que es sano, que no tiene ningún problema, pero le estoy garantizando a él el derecho a la opinión, porque la Convención sobre el Derecho del Niño dice que tiene que tener el derecho de escuchar al niño. Mire, si yo le dijera, no, bueno, pero está bien, el niño sí lo escucho, pero el chico que es niño y a su vez tiene una discapacidad, no. O sea, no. Hay que escucharlos, hay que tenerlos en cuenta. Sensibilizar a la sociedad en el tema, ¿no? A través de campañas efectivas de sensibilización pública, tratando de obtener actitudes receptivas, percepciones positivas y mayor conciencia social y el reconocimiento de la capacidad y habilidad de las personas con discapacidad, que es lo que decía, ¿no? Obviamente que si no llevamos adelante la gente que realmente conoce la normativa, el tema de los derechos de las personas con discapacidad, lo difundimos, hacemos campañas, los medios de prensa son muy importantes. Yo creo, doctor, disculpe, que hay que luchar contra una barrera que se llama estereotipo, que hay patrones en la sociedad, que va a costar mucho tiempo, ¿no? Llegar a ese objetivo. Sí, específicamente la Convención de la parte humana de uno, viéndolo como seres humanos, que creo que todo es factible, todo es posible. Lo digo desde el lado docente, porque he trabajado con personas terminales también. Fíjate vos que abajo dice luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género, la edad, en todos los ámbitos de la vida, y promover la toma de conciencia de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. O sea, nos están diciendo en 3 o 4 renglones que nos pueden aportar mucho, que las tenemos que escuchar, que nos pueden enseñar incluso, y que la barrera somos estos, nosotros ponemos la barrera, ¿no? Entonces, escuchemos, veamos, hablamos un poco más, paremos un poco más las antenas
digamos, todo lo que nos puede realmente dar y enseñar una persona con discapacidad. Por eso hay que interactuar con ellos. La Convención dice que la discapacidad aparece, ¿no? La persona con discapacidad, la discapacidad propiamente dicha, aparece cuando al interactuar hay barreras. Y las ponemos nosotros. ¿Bien? Miren ustedes, el acceso a la justicia. Eso es lo importante. ¿Cómo debe ser? Es la pregunta. Primero, les aclaro que en la Convención, en el artículo 12, lo que les reitero, recién remarco, establece que las personas pueden actuar por sí mismas. Y las personas con discapacidad no solamente son justiciables, cuidado con eso. Hay profesionales que representan a las personas que pueden tener una discapacidad, un juez puede tener una discapacidad, un testigo puede tener una discapacidad, etc. Entonces, vuelvo atrás en cuanto a los ajustes razonables, antes de continuar con esto. Primero, el reconocimiento de los derechos del artículo 12, la capacidad amplia de poder desempeñarse la persona con discapacidad de tomar decisiones y de respetar su individualidad. Si no le reconocemos ese derecho, mal podemos pasar a los otros. ¿Bien? Entonces la tenemos ahí, a la persona paradita, diciendo, no, yo quiero que se me garantice este derecho y lo solicito en tal sentido. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, resulta que ahí nos encontramos muchas veces en el procedimiento judicial porque las leyes están, pero ¿estamos preparados los actores para poder llevarlo adelante? Y esto tiene que ver un poco, vos ya lo viste, María, con el tema de la capacitación de género. O sea, las leyes de género están. El problema es, ¿estamos capacitados? Y si no estamos capacitados, se trunca la ley. Porque si no estamos preparados, no conocemos de la temática y nosotros mismos empezamos a poner la barrera, ¿no? Entonces, aparecen los ajustes razonables en los procedimientos judiciales. Por ejemplo, ¿cómo se le toma una absolución de posiciones o una confesional, una prueba confesional a una persona que es sorda? ¿Es una prueba anacrónica? ¿Para ese caso en particular? Sí. ¿A quién